Bien chicos, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos chicos? ¿Qué tal? Todo bien, muchachos? Ahí, me dicen. Ya, bien chicos, ¿cómo estamos? ¿Estamos todos bien, jóvenes? Muy buen día con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Brendita, Susana. Buenos días con todos, muchachos. Estamos otra vez aquí, muchachos, para poder desarrollar uno de los puntos de parte de la geografía física, papá. El día de hoy lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver y vamos a conocer qué cosas tenemos en la parte interna de nosotros, ¿ok? O de nosotros no, de la Tierra, del planeta Tierra. Siempre hemos escuchado, siempre la idea de, por ejemplo, lo bueno de Dios se encuentra arriba y abajo se encuentra quién. Se encuentra el abeja, ¿no? El infierno. ¿Y será cierto eso, profe? ¿Será cierto que abajo nosotros tenemos el abeja en el infierno? Chicos, lo que sí es cierto, y sí lo ha demostrado la ciencia jóvenes, es que en la parte interna las temperaturas se disparan. Estamos hablando de temperaturas por encima de 6.000 grados, 4.000 grados, muchachos. Mira, solo al terminar la primera capa, de chicos, solo al terminar la primera capa, las temperaturas están volando más de 1.000 grados. Imagínate, más de 1.000 grados. Pero, profe, ¿cómo el hombre ha conocido conocer esa parte interna de la Tierra que para ahí nosotros no lo puedo visualizar acerca de eso? Bien, para eso, acompáñame acá, hablando del tema de geometría. Ya, ¿qué cosa es geometría? Chicos, ¿se escucha mal? ¿Se escucha mal? Con eco. Ah, conmigo. No, no, sí, sí. Yo escucho normal, con interferencia, sí, no. Chicos, por favor, pónganse de acuerdo. ¿Se escucha bien o se escucha mal? Lo que pasa es que antes no se escuchaba tanto eco, ahora se escucha bastante eco, pero, o sea, se escucha, pero no se entiende muy bien por el eco. Así es, profesora. No sé si se podría arreglar el mismo micrófono de las primeras clases para escucharlo de forma clara. Se escucha raro. ¿A mí me escuchan bien? O sea, sí, profesora, pero en las primeras clases teníamos un audio nítido y la comodidad era muy buena, pero bueno, el micrófono se malogró y si se podría reportar para que lo arreglen o para uno igual. Señorita Vilela, señorita tutora, es cierto, durante la sesión del día de hoy, la, la exposición de todos los docentes catedráticos está con eco, no se escucha muy bien, la verdad. La información se logra entender, pero se doble voz se escucha en eco, entonces no se puede entender claramente, exacto, no se puede ¿Me entender. escuchan? ¿Me Gracias. escucha? Estoy con micrófono, ¿me escucha? Sí, 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 ya. Ay, le eché agua bendita al micrófono. Ya, chicos, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Dime que sí, porfa. ¿Sí? Perfecto, muchachos. Ahora sí, perfecto. Muy bien, ahora sí estamos todos, muchachos. Ahí está, Diosito nos ha ayudado, Diosito nos ha ayudado. Ya, aquí estamos. Bien, ahora se escucha muy bien, vamos a continuar entonces. Volvió, dice, ¿por qué el micro? Ay, aleluya, aleluya, muchachos. Bien, vamos a empezar, chicos, de lo que estaba comentando yo, de que el día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura interna de la Tierra. Ya, recuerda que desde el punto de vista físico, la Tierra tiene tres compuestos, ¿no? Siempre vamos a estudiar así, atmósfera, vamos a estudiar de habitación, pero se escucha mejor. Ah, no, es porque ahora estamos en este, ya estamos con este. Ya estamos con este. Ya, desde todos sale. Ya, chicos, te estaba diciendo de que tenemos la parte gaseosa, que es la atmósfera, la parte sólida, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, y la parte líquida que se entiende como hidrógeno. Estamos, pues, eso vienen a ser jovencitos, lo que es la parte física. De esos tres, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca, por ejemplo, de la litosfera. Estamos en litosfera. Profe, en pocas palabras, ¿qué cosa es la litosfera? Mira, la litosfera se define como una capa de la Tierra que ves en el. Ya, es una capa.
es una capa de la Tierra, y en este caso sería una capa sólida. Capa sólida, ya chicos, que forma parte, y lo coloco, que forma parte de la Tierra. Ahí está, muchachos. Ahora, profe, pero cuando hablamos de tierra, ¿a qué nos referimos exactamente? Ya, mira, uno podría ser, por ejemplo, tanto la parte de las rocas, como también la parte de los suelos. Profe, rocas y suelos, sí, rocas y suelos, son lo que vamos a ver nosotros. Bien, ya, lo entiendo, profe, ahora, ¿no? Y lo va estudiando, profesor. ¿Quién estudia la estructura interna de la Tierra, muchachos? ¿Quién estudia? A ver, existe una ciencia, jovencitos, que es estudiado. Hay una ciencia, a ver si me entiendo por ahí, hay una ciencia, muchachos, hay una ciencia que se encarga de estudiar la estructura interna de la Tierra. Por ahí de repente alguno lo conoce, que estudia los estratos más profundos. Nada por ahí, chicos. Sí, profe, ¿cómo se llama esa ciencia? Esa ciencia se le conoce como la geología. Ya, la geología, muy bien, Isaac, ¿no? Muy bien, Isaac, chicos. La geología es la que va a estudiar la estructura interna de la Tierra. Ahora, paralelamente, chicos, hay dos ciencias que también están íntimamente relacionadas. ¿Cuáles son, profe? ¿No? Un chakra que se va a conocer con el nombre de la edafología. Anda pensando en edafología. Y la otra que se llamará la petrología. Pregunto, chicos, ¿alguno de repente conoce qué estudiará la edafología? Estudia principalmente, a ver si no hay duda por ahí que estudia la edafología. Muchachos. A ver, comienza con ese campeón, ya te ayudé, comienza con ese, eso del cual construir tu casa, eso del cual vas a sembrar de repente pues alguna plantita, exacto, muy bien, profe, los suelos, claro. Ya chicos, para un ingeniero, por ejemplo, agrónomo, para un agricultor, para un ingeniero civil que va a construir edificaciones, es importante conocer pues el tipo de suelo, ¿sí? ¿Qué más? La hidrología, aquella que va a estudiar principalmente las rocas, ¿ya? Profe, pero por aquí nos definimos las rocas. Sí, no te preocupes si sabes la verdad acá. Profe, pero es que como las rocas se estudian principalmente para dar la actividad. Recuerda que no todas las rocas tienen hasta el mismo grado de pureza. Hay rocas que van a ser directamente volcánicas, son mucho más compactos. Hay rocas, las rocas sedimentarias que se forman, como dice su nombre, por sedimentos. Y hay unas rocas gráficas, así como tu corazón, que son las metamórficas. Por ejemplo, el mármol. Entonces, cada uno tiene una utilidad diferente. Quizás en tu cocina, en tu baño, quizás tu papá ha remodelado y ha puesto mesa de granito. ¿No? Entonces, el granito es un tipo de roca bastante compacto, bastante duro, que es un tipo de roca distinto, por ejemplo, al conglomerado, distinto al mármol, al granito, hay un montón. Entonces, es importante. A ver, chicos, por acá me dicen Isabel, profe, la pedagogía no era la que fue tan claro, sí, también, sino que el objeto de estudio es distinto. Uno estudia estructura y el que estudia composición, pero ambos son saber estudiar el suelo, sino que tocan diferentes aspectos. Pero en común, los dos tocan el suelo, tanto la ecología como la pedagogía. Muy buen aporte, Isabel. Listo. ¿Qué más, muchachos, podemos decir? Profe, y esto está integrado ¿por qué? Mira, aquí te voy a poner. Esto está integrado principalmente, vamos a colocar acá, está integrado por tres capas. Por tres capas. Ahí está. Profe, ¿cuáles son las tres capas? Mira, por acá lo colocamos, campeón. Mira, la primera de todas es la parte superficial. Esta de acá. Esa es la parte superficial. Pero que esa parte superficial forma parte de lo que vamos a hacer nosotros momentos de corteza. Está bien, la primera parte. O sea, tú y yo vivimos, muchachos, aquí, en la corteza. Y ni siquiera en toda la corteza, solamente en la parte más superficial que se va a llamar facial.
Chicos, sí, ahorita vamos a ver eso. Bien. Luego de ahí, chicos, ya viene la segunda capita. ¿Y cuál es la segunda capita, profe? Esta que te voy a poner por acá. Esta, profe, ¿y esta cómo se llama? Esta que estás viendo por aquí, campeón, esta de acá, ya sería la intermedia. Y esa intermedia, profe, ¿cómo se llama? Se le conoce con el nombre de baja. Finalmente, la que tiene mayor temperatura, campeón, la que por ahí es la que va a alcanzar la más alta temperatura, la última del centro fue el núcleo. Ah, ya está, el núcleo. Ya es el corazón, pues, el corazón del miembro, el corazón de la Tierra. Prácticamente aquí la temperatura rodea entre los 4.000 y los 6.000 grados centígrados. Perfecto, sí. Y los metales o minerales más pesados se han ido acá, ¿verdad? Por ejemplo, eso es lo que viene en la tercera característica. Muchachos, sí, profe, estos, ¿qué elementos químicos son los más abundantes? Ah, vamos a ver por acá. Elementos en la geosfera, elementos más abundantes. Profe, ¿cuáles son los elementos más abundantes? Aquí lo vamos a colocar. Escucha. Primero, a ver cómo estás en química, campeón. Ayúdame por acá. Te coloco esto. Pregunta, ¿qué símbolo es? ¿Símbolo de qué, muchachos? Símbolo de los chicos. Fe, se ve, ¿no? Se ve, Fe. Símbolo de hierro, perfecto, muy bien. Ahora, aquí está O. O de algo que tú y yo necesitamos. Y si no, no. Muchachos, oxígeno, correcto. Muy bien, campeón. Y por último, muchachos, SI, símbolo de qué, que es el campeón. Silicio, muy bien, correcto. Entonces, acuérdate del feocilio. Feocilio, hierro, oxígeno, silicio. Son los tres elementos químicos más abundantes, ojo, a nivel geosférico. A nivel geosférico. De ahí debajo ya serían el litio y otros elementos más. Pero los tres más abundantes los tienes por acá. Feocilio. Sí, hierro, oxígeno, silicio. ¿Ya? Listo, muy bien, pero como el hombre ha podido conocer la estructura interna, si nunca ha llegado el hombre a la parte de más, no llegaba. Inclusive había un proyecto ruso de poder introducir muchachos hasta llegar hasta casi 12 kilómetros. Pero ¿qué pasó? Que en esos 12 kilómetros, chicos, de profundidad, los metales comenzaban pues a echarse a perder rápidamente por las altas temperaturas. Por eso que el proyecto se abandonó. Pero sin embargo, el proyecto ruso llegó a penetrar en la corteza casi 12 kilómetros. Actualmente es imposible llegar a más de esa cantidad. ¿Por qué? Por la temperatura que va subiendo. Entonces, ¿cómo el hombre, profe, puede conocer la estructura interna? Mira, nos ayudamos de esta pequeña imagen. Para ello tenemos un método de estudio. Tienes que ubicarse directos e indirectos. Mira, vamos a colocar acá un material magmático, vamos a colocar por aquí, mira, acá tenemos. Este es el corazoncito de un volcán. Y mira el volcán, mira. Ah, aquí está, perfecto. Entonces esto comienza, mira, a salir, ¿cierto? Bien. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que conocemos con el nombre de los focos volcánicos. Ah, profe, entonces, cuando un volcanólogo, un geólogo, recoge el material aquí en la superficie, ese material, mira desde dónde ha venido, de dónde proviene. Entonces, cuando yo analizo este material que estás viendo acá, voy a darme cuenta que tiene, uno, se ha formado temperatura distinta a la superficial. Uno. Dos, que ha estado sometida a una presión diferente a la de acá. Entonces, inclusive su densidad puede ser distinta. Mira cuánta información me da ese material magmático. Entonces, ahí viene el primer método, ¿no? ¿Y cuál es el primer método, profesor? El primer método, mi estudiante, viene a ser el análisis de erupciones volcánicas. Aquí tienes entonces, primer método, muchachos, las erupciones
las erupciones volcánicas. Profe, ya voy entendiendo. Correcto. Bien, ahora, ¿qué más? Otra forma. Chicos, cuando en minería se comienza a extraer minerales de ese pero ya dentro de chicos muy profundos, se comienza a hacer una técnica que se llama la técnica de campo abierto o la técnica del socavón. Ya la verdad, voy descubriendo, voy descubriendo, voy escarbando, voy descubriendo, me doy cuenta que la corteza tiene distintos tipos de estratos. Lo mismo pasa cuando es una perforación petrolera, por ejemplo. Vas introduciendo y te das cuenta que los estratos van siendo distintos, ¿sí o no? Entonces, mi estudiante, ahí viene el otro tipo de método directo, que vendría a ser muchas veces el análisis de las perforaciones. Ahí está, una perforación, ya sea una perforación marina o profesor puede ser una perforación de tipo petrolera marina o también puede ser petrolera, puede ser minera, muchachos. ¿Ok? Listo. O también puede ser una perforación petrolera. Entonces, estos métodos, muchachos, van a ser métodos de corte directo, pues, de corte directo. Está bien, método directo porque me da información, pero si tú te das cuenta, lo que te estoy hablando son métodos que no me van a ayudar a entender, pero mira, no toda la cultura, solamente la parte superficial, se da cuenta. En cambio, la parte más profunda ahí es distinto. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de métodos que por ahí nos van a dar una información mucho más certera, precisa de cómo sería el efecto interno. Un ejemplo, ya, el magnetismo de la Tierra. El magnetismo terrestre. Ahí tienes el primer tipo de magnetismo terrestre. Ya, recordemos, ¿por qué se activa el campo magnético terrestre? Porque nuestro centro, este centro de acá, es un centro metálico, que gracias a la rotación de la Tierra, este comienza a generar alrededor de la Tierra un campo magnético. Entonces, quiere decir, profesor, que esta parte de acá, al ser metálico, es distinto de repente a la concentración de metales en cada uno de las capas. Entonces, ahí tengo la primera forma, muchachos. ¿Cuál es el siguiente? Pues sí, también una fuerza importante que se conoce como la fuerza de la gravedad, el análisis de la fuerza gravitatoria. Recuerda que la gravedad, muchachos, en estratos mucho más delgados es mucho más intenso. En estratos mucho más anchos, más de mayor espesor, va a variar un poco. Entonces, la fuerza gravitatoria. Pero de todos los métodos que tú estás viendo acá en directo, el más importante es el que te voy a colocar ahora. El análisis de las denominadas ondas sísmicas. Profe, ¿y por qué el análisis de ondas sísmicas? Porque recordemos que las ondas sísmicas, muchachos, no son iguales. Profe, no son iguales, no. Hay ondas sísmicas de tipo S, hay ondas sísmicas de tipo P, hay de tipo L y hay de tipo R. Entonces, recuerda un ratito, las ondas primarias pasan por todo tipo de materiales. Las ondas secundarias pasan solamente por materiales estrictamente sólidos. Las ondas longitudinales, las ondas rayas son aquellas que se manifiestan solamente en la parte de acá. Entonces, chicos, si yo veo que analizo que una onda sísmica no atraviesa por ciertos materiales, puedo inferir que en esa zona, por ejemplo, hay reservas de gas o reservas de repente de reservas líquidas de agua, pero no hay material sólido. Entonces, esta va a ser de todas las muchachas, va a ser el informe que vamos a pelear nosotros, que viene a ser el método de estudio de manera académica. De todos ellos, el más importante es que vaya a ser las ondas. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda, chicos? Pregunta, por favor. Si tienes alguna interrogante, nada, todo claro, todo claro. Perfecto. Bien, otra cosita. Recuerda que a medida que yo me voy introduciendo
O sea, me voy metiendo más adentro, muchachos, o sea, vamos haciendo esto también. O sea, me voy introduciendo el centro pronto, por supuesto. A medida que yo me voy más, pero más adentro, ¿qué cosa va a aumentar, muchachos? Uno, va a aumentar uno, la presión. ¿Qué más? Va a aumentar, muchachos, la presencia de concentración de hierro. ¿Ya? ¿Qué más va a empezar a aumentar? También va a aumentar las temperaturas. Y por último, va a aumentar la densidad. Acuérdense de los síntomas. O sea, por la profundidad va a aumentar la presión, la presencia de hierro, mayor temperatura y la presencia también de densidad. O sea, los materiales van a ser mucho más densos, mucho más concentrados, más compactos, a medida que yo voy metiendo más adentro. O sea, profesor, quiere decir que de estas capas, la capa que tiene una mayor densidad tiene que ser la última. Es la que tiene mayor densidad. Y por ende, la que tiene menos densidad, la vamos a colocar por acá. ¿Está bien? Listo. Entonces, comenzamos de 0 a 5, de 5 a 70 kilómetros. Comenzamos con la primera capita, chicos. ¿Cómo se llama esa buena capita? Me la dijeron hace rato. Corteza, ¿cierto o no? Corteza. Profe, por el núcleo se generan los polos magnéticos que influyen, pero de por sí solamente el núcleo partículas, el núcleo de metal, no se activaría, sino que se da como la rotación. O sea, para que me digan que el campo magnético, porque se crea uno, por un centro metálico, y segundo, porque tiene movimiento de rotación. Y ese movimiento de rotación implica y hace que se genere ese campo magnético. Los dos se ven. ¿Ya me explicaron? Ahora, jóvenes, aparte de corteza, otro nombre con el cual también se le conoce pues, a esta corteza, se le conoce también con el nombre de litosfera. Ahí está litosfera. Profe, ¿por qué litosfera? A ver, tú que llevas relacionamiento verbal. El prefijo lito, ¿qué significa campeón? Te leo. El prefijo lito, ¿qué significa campeón? Leo tu comentario. Piedra, roca, corriente. Entonces, se dice que la primera capa está compuesto principalmente de madera rocosa. Por eso el nombre litosfera. Ya chicos, litosfera. Ahora, no es muy usado, pero también lo conocen con el nombre de costra. Costra, profe. Eso cuando no es una vida, no se forma una capita, por esa, una capita como una cicatriz, o sea, quedaría eso es costra. Por ser delgada también se le llama así. Pero, chicos, hay un nombrecito que no debes olvidar. Se llama, se le conoce como oxisfera. Oxisfera. Profe, ¿por qué oxisfera? Aquí lo vamos a ver, muchachos. Fíjate, bien. Profe, esto debe ser algo, claro. Es una señal, pues, es una señal. ¿Una señal de qué, profe? Lo vamos a colocar. Esa señal tiene que ver, muchachos, con la presencia de este elemento químico que se llama oxígeno, ya que el oxígeno viene a ser el más abundante. El más abundante. ¿De dónde, profe? A nivel de corteza. Es el elemento más abundante, papá. ¿Saben? Entonces, mira, tiene 4 nombres y el último deriva por la presencia del elemento químico más importante exacto, que es el oxígeno. Estamos ahí con los nombres. ¿Ok? Listo. Ahora, muchachos, seguimos un poquito más y nos vamos a introducir a casi 2.850 kilómetros de espesor más adentro. Ahí llegamos a la siguiente capa conocida como el nombre de manto. Chicos, manto, y como es una esfera que está en medio de otras, ¿no? Está en el medio del núcleo y de la corteza, también se le va a llamar así, se le conoce como mesósfera. Mesósfera. Así también. Profe, pero hemos hecho también nosotros en la atmósfera una palabra, una herramienta que se llama mesósfera. Claro, significa esfera intermedia, esfera intermedia. No se usa mucho, pero por ahí te lo estoy poniendo.
Entonces tienes al mantito, tienes mesósfera. También como es una capa, muchacha, que está en el medio del oso, también le pueden llamar así centrósfera. Centrósfera. Y antiguamente, pero muy antiguamente, se le conocía con el nombre de chalcósfera. Chalcósfera. Así se le llamaba. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí, jovencitos, ahí tienes 13, 4 nombrecitos y acá tienes 4 nombrecitos. ¿Está bien? Referirse solamente a uno de ellos que es el manto. Ese hermano. ¿Listo? Ahora, profe, y si a mí me preguntan, porque esas son clásicas las preguntas, profe, le hacen la pregunta de quién tiene mayor volumen y mayor masa, aquí te lo presento. Es el que va a tener mayor volumen y a la vez va a tener mayor masa. Ya chicos, está llegando casi su volumen, te lo pongo por acá, a un 82%. Casi un 82%. O sea, profe, bastante, ¿no? ¿Ok? Listo. No olvidarte que a medida que tú vas metiéndote más adentro, va aumentando la presión, la presencia de hierro, la temperatura y la densidad. O sea, va avanzando, muchachos. Y llegamos al corazoncito de la Tierra. ¿Cuál sería el corazoncito? Es lo que tú conoces. Lo conoces con el nombre del núcleo. Ahí está, el núcleo. Tiene otro nombrecito, profe, también se le conoce con esa sigla, muchachos. Como NIFE. Pregunta, ¿por qué se llamará NIFE? ¿Por qué se le conoce como NIFE? Hay dos elementos que me definen a mí, ¿no? Por eso, Ni, símbolo de qué es, no es el nitrógeno. ¿Ya cuál es? Hierro y nitrógeno. A ver, pues, ¿qué pasó ahí? No me dices, ahora sí me mejor. Y claro, y claro. Puede ser confundirse porque inclusive chicos de repente que por ahí ya teniendo trayectoria académica dicen, no, profesor, nitrógeno. ¿Cómo vas a decir nitrógeno? No. Ya, pero no, estamos aquí aprendiendo, estamos aprendiendo. Chicos, níquel y hierro, pero de ello también. Aquí vino a que veas esta. ¿Por qué el hierro? Porque el hierro, si aquí el oxígeno es el más abundante, aquí el hierro es el más abundante. Perfecto. Claro, pues si usted está diciendo, profe, que con la profesión aumenta más hierro, claro, pues. Claro que sí. Y sabes, me dice, me equivoqué, profe, no te preocupes. Aquí te puedes equivocar. El día de sanción. Ese día es un pecado de equivocarse. Ya no puede, pero para eso está. Hay un dicho que dice, ¿no, muchachos? De los errores uno aprende, ¿cierto? Ya está. Muy bien, Doppler y Diffie. ¿Qué más? Estos dos partamos de lo que tú conoces. Preguntan, ¿por química sabrás el níquel y el hierro qué son? ¿Son gases? ¿Son no metales? ¿Son metales? ¿Qué son níquel y hierro? ¿Qué son níquel y hierro, chicos? Vayamos de tus aprendizajes previos, campeón. ¿Qué cosas son? Son metales, ¿sí? A ver, chicos, fíjate tú el prefijo de metales, de metálico, de metálico. Yo te estoy ayudando. Por ejemplo, comienza con la letra S. Sí, ¿qué es? Sí. Comienza, continúa la D. Nada por ahí. Nada, no te das, no, profesor, no le cuento. ¿Ya la tienes o no? Muy bien, por ahí, profe. Apareció la palabra sigiloso. Muy bien, ¿quién está por ahí? Susanita. Y también Sergio Delgado. Muy bien, ustedes. Profe, o sea que sigiloso se le conoce porque está compuesto de metal, por supuesto, porque es una capa metálica. Ya chicos, por eso se le va a conocer como sigiloso, una capa metálica. Pero ¿te acuerdas también? ¿Te acuerdas? Y te dije que con la profundidad aumentaba la densidad, la temperatura, la presencia de hierro, pero también aumentaba la presión. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Sí, dice por ahí. Chicos, ¿te acuerdas o no? Ahora, partamos de tu conocimiento previo. Conocimiento previo, campeón. ¿Tú te acuerdas el prefijo de presión? ¿Quién me lo da? En química usas bastante esto. Prefijo de presión.
presión, no de depresión, sino de presión. A ver, dame por ahí. Te doy un datito. Ya comienza con 20. Ahí está. Ya lo tienes. En química lo trabaja bastante. ¿Qué dice por acá? Por ahí cerquita, muy cerquita, solo muy bien, nada. Aquí, por ahí, no se va a llamar parósfera, pero está bien, se le va a conocer como barísfera. Profe, ¿y por qué se llama barísfera? Se llama barísfera porque está sujeto a mayor presión. Por la presión, por eso se le conoce como barísfera o barísfera. Pero finalmente, ¿te acuerdas? Si aquí era centrósfera, porque estaba una esfera en el centro, esta está dentro de otras esferas. Y el prefijo de dentro, muchachos, el prefijo es endosfera. Ahí están endosfera. Ya chicos, entonces, tienen distintos nombres, pero sabes que se refiere a lo mismo. ¿Está bien? Me dice por acá, profe, siderófera y barífera que vienen a ser del núcleo. Son lo mismo, si cabe términos sinónimos, sino que el criterio es distinto. Núcleo, porque es el centro, el corazón. Nivel, por la presencia de los elementos químicos que te acabo de mencionar. Siderósfera, porque estos dos están compuestos de metal, y como están compuestos de metal, se tiene esfera metálica, por eso el nombre, esfera metálica. Parísfera, porque es una capa que está sujeta a mucha presión, por eso el nombre, esfera de presión. Ya, y entonces la porque es una esfera que está dentro de otras que vienen a ser el pacto y viene a ser la transferencia. O sea, toman los subcampeones como si fueran sinónimos. ¿Está claro, chicos? Ahí está la pregunta. Hazte que acabo de responder. ¿Ya? Listo. Muchachos, entonces aquí lo hemos visto nosotros que van teniendo diferentes tipos de características. Pero recuerda que todas las que te he puesto acá que son capas. Son capas. Pero recuerda que así como hay capas, también hay subcapas. A ver, profe, no lo puedo creer. Sí, cree. Por ejemplo, a esta que estamos viendo acá de manera superficial, le vamos a llamar ciala. Profe, ¿por qué? ¿Te acuerdas de los elementos más abundantes de la biosfera? Uno de ellos es el silicio, ¿te acuerdas? Ya, aquí está el silicio y el AL, que todo debe recordar, aluminio, ¿sí? Aluminio. ¿Ya? Entonces, listo, muchachos. Profe, y por aquí abajito, aquí tienes SI y MA, muchachos. Sí, ma, profe, sí. Silicio y qué. Bueno, no es su símbolo, pero para que lo recuerdes, magnesio. Repito, no es su símbolo, pero para que recuerdes magnesio. Entonces, si por ahí te preguntan el tío, te dice, por ejemplo, ¿qué elementos químicos predominan en la corteza? En primer lugar, el oxígeno. Segundo lugar, tienes al silicio y aluminio. Y luego tienes el magnesio. ¿Estamos, chicos? Todo es en los nombres, entonces por los elementos químicos que predominan en cada uno. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué podemos hablar de estas capitas, profesor? Para empezar, la primera de todas, el CIAL, también se le va a conocer así. Se le va a llamar corteza continental. Profe, ¿por qué se le llama corteza continental? Porque va a formar todos los continentes. Ya está. Tú, yo vivimos acá, nadie vive en medicina, todos vivimos en el ¿cierto? ¿Qué más? Otra característica. La roca que predomine en este lugar va a ser una roca, pero una roca de tipo más compacta. Esa que se usa, ¿te acuerdas? Al inicio lo dije. ¿Cómo se llama esa roca, ese tipo de roca que tu papito de repente, remodelando el baño, en la cocina, ha utilizado? De repente suerte, ¿no? Por ahí. ¿Te acuerdas de esa roquita que lo mencioné? Hace rato, ¿no? Hace rato mencioné esa roquita, chicos. Nada, chicos, se usa bien. No sé si se han dado pues algunos centros comerciales, en los baños se utilizan ese material, muchachos. ¿De qué estamos hablando? Una roca, a ver, un datito, yo sé que te vas a acordar. Comienza con G. Esa roca comienza con G. Es una roca muy dura, perfecto, ya me acordás. Ok, entonces la roca que predomina acá es una roca llamada granito. Granito, ¿está bien?
Listo. ¿Qué más, profe? Aquí esta capa también va a formar el fondo, pero el fondo de qué, muchachos? El fondo de los lagos. Fondo de lagos y fondo de lagunas. Perfecto. Ya está, campeón. Mira, a ver, todo eso dentro de lo que es el ciano. Ahora, en el caso de cima, profe, ya. Ya que estamos hablando de corteza, fíjate que esta corteza ya no va a ser corteza continental. ¿Qué tipo de corteza será esta, profe? Esta corteza tiene que ser una corteza oceánica. Listo. Listo, corteza oceánica, campeón. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Profe, la roca arriba es una roca granito. Acá, la roca que predomina es una roca diferente, se llama la roca basalto. Ahí está, el basalto. Esa es la roca, muchachos. ¿Clarito? Pero nosotros cero las partes superiores, no cubre la línea azul, profe. No te preocupes, de ahí te mandamos el fondo, no te preocupes, pero acá arriba dice solamente el CIAL, te voy a explicar. En el caso del CIAL, el CIAL, vuelvo a repetir, forma parte de la corteza continental. Mira, aquí lo ves en la imagen. Todo esto es corteza continental. Y la roca que puede dominar es el granito. El chico es el granito. En cambio, encima tenemos corteza oceánica y tenemos acá la roca predominante que viene a ser el pasa. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Entonces, ya los dos profes son capas, son subcapas, perdón. Y de ahí nos metimos de lleno aquí. Aquí, profesor, nos metemos al manto. Llegue el manto, jovencitos, vamos a encontrarnos también tenemos subdivisiones. ¿Subdivisiones, profe? Sí. A este de acá se le va a conocer como manto superior o también se le conoce con el nombre de astenósfero. Astenósfero. Así también se le va a llamar. Manto superior o astenósfero. Mientras que esto se va a llamar manto inferior, porque está en la parte inferior, o también se le conoce con el nombre de pirósfero. Pirósfero. A ver, ayúdame por favor. El prefijo piro, ¿qué significa prefijo piro, chicos? Piro. Prefijo piro, fuego, ahí está. Profe, ¿y por qué hablo con los focos volcánicos? Ah, esto es importantísimo. En el manto superior, campeón, se van a colocar estas corrientes. Mira, que muchas de ellas van a chocar y muchas de ellas van a separarse. Chicos, esas llamadas corrientes, estas corrientes tienen un nombre muy particular. Esas corrientes son las responsables, mi querido estudiante, de que haya movimientos sísmicos. La corriente de convección o corrientes convectivas. Ahí se van a localizar la corriente de convección. Profe, ¿cómo te saben comenzar? Te explico. Imaginemos, y todos vemos aquí, todos presten atención acá, imaginemos que la regla sea la corteza. Recuerda que la corteza tiene apenas un espesor de casi 70 kilómetros, no es el punto de delgado. Inclusive se dice que los rusos perforaron que fueron 12 kilómetros, o sea, no llegaron ni siquiera a romper la corteza. Entonces, nada. Esta es la corteza, ¿está bien? Debajo de la corteza encontramos el manto y la parte superior del manto empieza a tener empiezan corrientes de convección. Entonces, ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, hay movimiento de esta corriente para este lado, ¿qué pasa con la corteza? Se mueven para ese lado. Si la corriente se mueve para este lado, esto se mueve para el otro lado. Profe, o sea, las responsables de que las placas tectónicas, las cuales forman la corteza, porque esto también forma parte de las placas tectónicas, comiencen a moverse, el responsable son las corrientes de convección o corrientes convectivas, porque muchas de ellas se van a alejar y otras también van a chocar. Y obviamente la zona más peligrosa son las zonas cuando las placas van a chocar. ¿Por qué, profe? Porque las placas se destruyen y cuando se destruyen provocan regresón en toda la superficie terrestre provocado o conocido como movimientos sísmicos. ¿Está bien? Entonces, chicos, yo quiero que entiendas esto. Aquí la temperatura está subiendo. Recuerda, a mayor profundidad la temperatura aumenta. Entonces voy metiéndome más adentro y la temperatura va aumentando. Por ejemplo, aquí en el CELAC tienes casi 430 grados de temperatura.
Aquí encima está bordeando los 1200 grados centígrados. Aquí en el manto superior está llegando entre 1800 y 1900 grados centígrados. Y en el manto inferior ya bordea más de 2800 grados centígrados. Profesor, se va aumentando la temperatura, por supuesto. Ya llegando a esta parte, estamos hablando de casi 4500. Y aquí 6000 grados centígrados. Entonces va aumentando la temperatura, la presión y la densidad. ¿Sí? Listo. ¿Qué más, profe? Mira, ya llegamos al centro, prácticamente, muchachos. Y en el centro de la Tierra, nosotros hablamos que tenemos un núcleo. Este núcleo, muchachos, es el llamado núcleo externo. Y este núcleo que está por acá es conocido como el núcleo interno. A ver, chicos, si yo te digo que con la profundidad aumenta la temperatura, y tú sabes, lo que te he explicado hace un momento, que este núcleo interno, muchacho, externo, perdón, está compuesto de metal. Por consecuencia, si tenemos más de 4000, 5000 grados, este metal se funde, ¿cierto? Entonces, por consecuencia, el estado que debería tener este núcleo externo, el estado debe ser un estado estrictamente líquido. ¿Por qué líquido, profe? Porque el metal se funde, pues campeón, se va a fundir. ¿Está claro? Ahora, si aquí yo estoy teniendo casi 6000 grados centígrados y estoy con este de metal, chicos, pregunta, ¿qué estado debería tener el núcleo interno? El estado que debería tener es un estado estrictamente, ya te lo voy a poner, un estado sólido. Profe, un ratito, un ratito. Pero si yo pongo un cuerpo metal a altas temperaturas, se va a fundir. Si aquí ya tengo casi 4500 de temperatura y acá tengo 6000, ¿por qué se tiene estado sólido? La respuesta en una sola palabra. Por presión. Recuerda, esto se encuentra en estado sólido por una sola razón. ¿Cuál es la razón, profe? Debido a la presión. Por la presión. Es decir, la presión es tan, pero tan intensa que lo que debería estar teóricamente en estado líquido, pues tiene que fundir, se encuentra en estado sólido. Entonces, lo que normalmente siempre entendemos nosotros como que un cuerpo metálico a altas temperaturas cambia y se funde hasta el pasado ello, chicos, ya no se va a cumplir. ¿Y eso por qué? Por la presión. Hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Oye, hasta el mando. A ver, la pregunta de por ahí el compañero Peña Herrera, ya me dice Peña Herrera, me dice, profesor, las placas tectónicas me dicen que están únicamente en la corteza o llegan hasta el mando. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Esta es una placa tectónica, digamos que sea la placa sudamericana. Esta placa descansa en el mar, se encuentra en el mar. Entonces, si tú me dices, se encuentra únicamente en la corteza, claro, pero están en contacto con el mar. No es que llegue y se introduzca en el mar, simplemente es que llega hasta el mar. Este es el responsable de que comienza a moverse la corteza. ¿Está bien? Entonces, si descansa la corteza, te das cuenta que está descansando sobre el mar. Y esas corrientes son las que hacen que se muevan. Ya chicos, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algo que no esté claro de repente por ahí? Nada chicos, todo ok, todo ok. Listo, perfecto. Ahora, ¿cómo yo sé, profesor, que una capa termina y comienza otra? ¿Cómo yo sé que es ya? Por aquí me dicen, ¿cómo sé, profe, que una capa termina y otra capa empieza, profesor? Mira. Para eso existen unos espacios de transición. A esos espacios de transición que querido estudiante lo vamos a conocer nosotros como este nombrecito. Aquí está. Lo vamos a conocer con el nombrecito de discontinuidad. Discontinuidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas en pocas palabras la discontinuidad? Viene a ser un espacio, muchachos, un espacio de que un espacio de transición, un espacio de transición
en cuanto a composición, temperatura, etc. Es un espacio de transición entre una capa o subcapa a una capa o subcapa. ¿Sí? Ahora, mira, nos damos cuenta de algo y lo voy a resaltar un poco más. Escúchame, esto que estás viendo acá, esto viene a ser capa. Todo esto de acá en la corteza, ¿cierto? Ahí está la corteza. Muy bien. Entonces, acá va a haber un espacio de transición. Y si te das cuenta, acá también tenemos otra que va a separar una capa. Capas, ¿ya chicos? Capas. Entonces, aquí colocamos también, mira, colocamos ahí también polvo. Entonces, estas discontinuidades que te voy a colocar yo son discontinuidades de primer orden. Por ejemplo, esta que están viendo por acá se llama la discontinuidad del monoforobici. Ya, se escribe así, se pronuncia monoforobici. Bien. La siguiente, muchachos, la discontinuidad de Gutenberg. Gutenberg. Ya, ahí lo tienes. Ojo acá, muchachos, aquí es N, no es M, porque este es un nombre, un apellido en inglés, Gutenberg. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué cosa separa? Antes de colocarte el siguiente, escúchame. La corteza del manto se divide a partir de Mohorovic, corteza del manto. El manto del núcleo a través de Gutenberg. Repito. La corteza del manto a través de Mohorovic. ¿Estamos? El manto del núcleo a través de Gutenberg. Entonces, esas son las de primer orden. Te voy a colocar acá. Estas son de primer orden. ¿Por qué? Porque las de primer orden van a dividir capas, no subcapas. Pero también hay aquellas que dividen subcapas. Profe, ejemplitos vamos a colocar acá. Aquí tenemos la más superficial. Chicos, esta. Por aquí tienes otra de acá y por acá tenemos otra. Ahí está. Escúchame. La primera va a ser la discontinuidad de Conrad. Profe, ¿qué cosa requiere Conrad? Bueno, vamos a colocártelo para que recuerdes aquí. Te separa principalmente dos capitas que hemos visto, ¿te acuerdas? Uno es el cial y el otro es el sí. ¿Estamos? Cial y sí. Listo. Siguiente, profe, la que separa el manto superior del manto inferior. Esta discontinuidad, muchachos, se va a llamar la discontinuidad de repetir. Ahí está. ¿Qué cosa divide repetir? ¿Quieren que lo pongo acá? Ahí está. ¿Qué divide, muchachos? Divide lo que es el manto superior del manto inferior. Ya está. Facilito. Manto superior del manto inferior. Siguiente, muchachos, la última de todas. La última discontinuidad. La discontinuidad de Lehmann. Weierstrass. Ya está. Pronto. ¿Y qué divide? Por último, chicos, ¿qué divide esto de acá? Y va a dividir el núcleo interno del núcleo externo. Ahí está. Núcleo externo del núcleo interno. ¿Listo? Queridos estudiantes. Entonces, ahí tienes. Estas van a ser reconocidas como las de segundo orden. O sea, toditas estas van a ser de segundo orden. Esta también será de segundo orden. Y la última, profe, por acá, esta también será de segundo orden. Pero, ¿por qué se llaman así? Porque van a separar capitas. ¿Está bien? Pues, ¿todo está conmigo? Alguno ya por ahí está confundido. A ver, chicos, ayúdame, por favor. ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Vamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Por ahí una manito me dice, profe, todo claro. Ok. Ya, chicos. Muy bien. Entonces, pregunto a todos los que están acá, a todos los que están acá, pregunta, ¿cuál es la discontinuidad más cercana a ti y a mí? ¿Cuál es la discontinuidad más cercana a tu persona y a mi persona?
Ahí tienes todito, dale. Corra, perfecto, muy bien. Cristiano, Vladimir, Sergey y Jeremy. Correcto, muy bien, correcto. Vamos con el siguiente. A ver, chicos. Pregunto yo. Un grupo de geólogos quieren llegar al manto terrestre, específicamente al manto superior. Un grupo de geólogos quiere llegar al manto superior. Pregunta, ¿qué disponibilidades debe atravesar ese grupo de geólogos? Repito por tercera vez la pregunta. Un grupo de geólogos quiere llegar al manto superior de la Tierra. Pregunta, ¿qué disponibilidades debe atravesar ese grupo de geólogos? Leo tu comentario. Por aquí me dice SRP, por ahí Caribe. Claro. Pero en primer lugar, el grupo de geólogos se encuentra acá. Por tanto, lo primero que va a atravesar va a ser Conrad. Y finalmente atravesará el Amorforoch. Está bien, lo va a atravesar correcto, chicos. Muy bien a todos los muchachos que están respondiendo por ahí. Y por último, chicos, ¿cuál es la disponibilidad más alejada del ser humano? La más alejada del ser humano. La más lejana nuestra, nosotros. Muy bien, por ahí Percy, la de Lehmann, profesor. La disponibilidad de Lehmann, claro. La disponibilidad de Lehmann es la última. Ahora, mira, si por ahí te sirve de algo para que tú recuerdes, mira, ¿cómo lo vamos a agrupar? A ver, vamos a colocar un moradito, lo que apunte el moradito que estamos usando. Mira, acá está. Ahí te lo coloco, ¿no? Por acá, para que lo recuerdes en orden, mira, ve. Por ahí y por acá. Ahí es para que lo recuerdes. Como regulé. ¿Está bien? Co de Conrad, mo de Popotovich, re de repetir, gu de Gutenberg, le de Lehmann en la última lectura. Y así por ahí. Sí, ahí lo tienes también. Usa todo lo que tú puedes, mnemotecnias, todo lo que tú puedas para que tú recuerdes esto. Por acá, núcleo interno, Lehmann. Claro, el núcleo externo, la masa. Ok, ahora, si me has entendido esto, campeón, si me has entendido esto, te traslado una pregunta para todos. ¿Cuál es la capa que tiene la mayor presión, la mayor temperatura, la mayor densidad? ¿Quién tiene la mayor densidad, la mayor temperatura, muchachos? Correcto, muy bien. Ahora te voy capa. Si es capa, es el núcleo. Si fuera su capa, núcleo interno. Estas son capas. Vamos con una segunda pregunta, chicos. A ver, vamos con esto. A ver, muchachos. Ya, a ver. Entre el CIAR y el ciclo. Entre el CIAR y el ciclo. Solamente que todos, chicos. ¿Quién tiene más presión? Entre el CIAR y el CIMA, ¿quién tiene más presión? Entre el CIAR y el CIMA, ¿quién tiene más presión? Perfecto, me entendiste. Pregunta, entre el manto superior y el manto inferior, ¿quién tiene más presión? Entre el manto superior y el manto inferior, ¿quién tiene más presión? No te olvides. A mayor profundidad, más presión, más hierro, más temperatura y más densidad. Claro, o sea, no te estoy colocando por ahí que de repente puedes unos números, porque quiero que tú te recuerdes que con la profundidad todo se va incrementando. Todo se va incrementando. Eso quiero que lo sepas clarito. Para, si por ahí me dicen, ¿cuál es la capa de menor espesor? Me fijo en el ancho. Y fíjate que la corteza es la que tiene menor espesor. Es la que tiene menor espesor. Por ende, me fijo bien y la que tiene más espesor, fíjate quién es esta de acá. Entonces, esta es la que va a tener acá, que lo rojo tiene mayor espesor. Mayor espesor. Listo. Chicos, antes que yo borre, ¿alguna pregunta adicional, muchachos? Algo que no esté claro, algo que esté incompleto, de repente dice papá,
Algo que por ahí no tenga que hacer duda antes de empezar con la pregunta de clase. ¿Quiere? Nada, todo ok, todo ok. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar entonces. Te van a tomar una fotito para mandarte la tira, bro. ¿Ya? A ver, Gaby, me dices tú, me pregunta Gaby, profe, ¿y las lagunas? Hija, las lagunas también están acá. Todas las lagunas, los lagos, los ríos, por ejemplo, todo se va a encontrar aquí en el cielo. Ahora es un CIAL, le dicen, ¿no? CIAL, CIAL. Quiero que tú sepas que es por los elementos químicos, ¿ya? Y saber entonces, ahí tenemos nosotros poliéster, silicio y aluminio. ¿Listo? Ahora sí, chicos, si no hay preguntas, nos vamos entonces con las preguntas de clase. Igual están complicados, pero mira, también tengo figuritas, son dibujos. Mira, qué bonito, qué bonito. Bien, a ver, vamos a comenzar, chicos. Ya está. Bien, vamos a comenzar por acá, jovencitos. No dice, durante una expedición, un grupo de investigadores ingresó a diversas cavidades naturales ubicadas en formaciones rocosas y zonas cársticas. Entiendes, son zonas cársticas, lugares donde la influencia de agua subterránea es muy fuerte, ya por eso el nombre cársticas. Se debe de corrientes de agua subterránea que están erosionando, están degradando a la lona. Este tipo de estudio permite obtener directa con los procesos geológicos superficiales. ¿Qué nombre recibe la ciencia encargada de estudiar las formaciones ya? Chicos, recuerda que por ahí nosotros para hacer minería también, de manera natural del hombre también analiza cavernas. Y ahora, recordemos, y le pregunto a todos ustedes, ¿dónde se encuentra el profesor? Ah, listo. Muy buena tu pregunta antes de responder. Astrid, me dice Astrid. ¿Y las aguas subterráneas, profesor, dónde se localizan? ¿Dónde se encuentran? Chicos, para todos, las aguas subterráneas se van a encontrar aquí, ¿cierto? Tu profesor, por supuesto que sí. O sea, todo se encuentra aquí. Miren el espesor, estamos hablando de casi 5 a 70 kilómetros de espesor. Recuerda que solamente el cielo puede llegar hasta casi 8 a 12 kilómetros de espesor. O sea, 12 kilómetros de profundidad. Ninguna cueva, por lo menos hasta ahorita, ninguna cueva que se ha encontrado que tenga esa profundidad. Por tanto, las aguas subterráneas se van a desplazar a menos que esa profundidad que te estoy mencionando. Estamos de acuerdo. Porque las aguas subterráneas todas se desplazan sobre el cielo. En el CIMA muy profundo ya tendríamos que hacer una perforación aquí para llegar pues, al CIMA, ¿no? Acá, en esta parte. Producto no hay. Ya chicos, entonces me dice, ¿qué nombre recibe la ciencia encargada de estudiar las formaciones de cavernas, cuevas, chicos? Leo tu comentario, ¿cómo se llama esa ciencia que se encarga de estudiar, campeón, a las cuevas y cavernas? Por ahí me dice, Sergén Delgado, me dice, profe, la alternativa B. Chicos, la alternativa B estudia la espeleología, correcto. La espeleología es una ciencia que se encarga de estudiar principalmente las cuevas y las cavernas. Bien, muchachos, por ahí lo que mencionó creo una de tus compañeras hace rato, ¿no? La pedología. La pedología que estudia, la pedología estudia, muchachos, también los suelos, al igual que la de la pedología. El mar también solo llega parcial, solo, no, dependiendo por ahí, ¿qué pasó ahí? Chicos, dependiendo, ¿no?
¿Por qué? Porque si es un mar de tipo epicontinental, obviamente va a llegar pues, encima, ¿no? Pero si es un mar de tipo continental, de repente, no sé, pues el mar Mediterráneo quizás, pero la mayoría, chicos, siempre va a llegar, en el caso del mar, siempre va a llegar al centro, siempre llega. Solo en el caso de lagunas, caso de lagos, caso de ríos, que están aquí, en el cielo. ¿Ya? Bien, seguimos. Seguimos. Estamos diciendo que la pedagogía estudiaba pues a los suelos. Por ahí la estratigrafía, ¿no? Ustedes platos, por ahí. Bien, clave número en la 1, dedito. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. Vamos, les toco la pregunta 2. Durante una investigación sobre el interior terrestre, este que está viendo acá, me dice, un grupo de geofísicos analizó de cómo varían ciertas propiedades físicas a medida que se desciende hacia el núcleo terrestre. Pregunta, ¿cuál de las siguientes propiedades se incrementa progresivamente con la profundidad? Ya, pues ahí creo que tú te vas a divertir. Acá tenemos facilito. ¿Cuál de las propiedades se incrementa con la profundidad? Ayúdame, por favor. ¿Cuál de ellas con la profundidad se incrementa? Fíjate bien ahí. Revise la número 2. Con la profundidad. Con la profundidad, campeón. Vamos, chicos, profundidad. Persia me dice la A o la E. Ya. A ver, chicos, la temperatura, pero dice temperatura atmosférica. O sea, aquí la temperatura, campeón. En esta parte, acá la temperatura. Pero nosotros hemos hablado, el día de hoy hemos hablado de esto, con los esa se va. Entonces ahí sería la temperatura geosférica en todo caso, no atmosférica. Por tanto, la A podríamos descartar, ¿no es cierto? Ya, la M es por acá. Densidad, nada. Con la profundidad va a aumentar la densidad de los materiales, ¿cierto? Va a aumentar la densidad de materiales. Entonces, esa sería la clave un poco más adecuada a la pregunta, ¿no? Claro, serían las respuestas. La densidad. Profe, ¿qué cosa es el gradiente adiabático? Ya, colocas, si quieres, acostadito, campeón, le colocas, vamos a ver ahorita qué pasa. Le colocas acostado el gradiente adiabático, colocas también el otro nombre, se llama gradiente térmico, ¿no? Se dice. Gradiente térmico. ¿Y qué es eso, profesor? El gradiente térmico es la variación de temperatura, pero en la atmósfera. ¿A razón de cuánto? Por cada 1000 metros de altitud, muchachos, ya la temperatura comienza a aumentar en cuánto? En más 6 grados centígrados. Ya, eso se llama gradiente adiabático o gradiente térmico. Ya, eso en la D sería, ¿no? En la D. Ya chicos, entonces por ahí la alternativa en la pregunta número 2 sería la E de nano. Por ahí mi compañera Apanza me pregunta, me dice, profe, ¿se vuelven sólidos? Ojo, no necesariamente se vuelven sólidos. En el caso del núcleo interno es un caso excepcional por la presión. Normalmente siempre la condición es que esté en estado líquido o en estado plasmático. ¿Sí? Entonces, por ahí la temperatura se va fundiendo en contacto. Acá es una excepción. Acá es una excepción. Bien, pregunta 3. Una roca de color oscuro, de grano fino, textura laminar, se forma a partir de la compactación y recristalización de otras rocas. Dice, de presión elevada. A ver, te digo ahí. Vamos con la primera. La B. La B dice roca ígnea. Al costado de roca ígnea le vas a poner rocas volcánicas. Son rocas volcánicas. ¿Está bien? Entonces, esas se forman a raíz de la erupción de volcanes. A raíz de esto, son rocas volcánicas, campeón. Ya, las rocas sedimentarias se les llama así porque se forman por sedimentos. ¿Qué quiere decir, profesor? Bueno, imaginemos que estamos en un pequeño desnivel, ¿no? Un producto de cierto viento, por ejemplo, o un río puede traer sedimentos. Y esos sedimentos lo van dejando en esta partecita de acá. Pasan los años y sigue dejando material aquí. Hay otro grano, ¿no? Entonces, aquí lo que se está formando es una roca de tipo sedimentaria.
Y se llama así porque hay sedimentos. Esa es una roca sedimentaria. Se forman por sedimentos. También por eso el nombre sedimentario. Y las rocas que han aparecido a raíz de una roca volcánica como la ígnea o una sedimentaria se llaman rocas metamórficas. Un ejemplo muy palpable, si deseas anotar por ahí, una roca de tipo metamórfica muy, pero muy conocida es el mármol. El mármol es una roca de tipo metamórfico. Chicos, de tipo metamórfico. Es la más conocida. Profesor, y una volcán y una de origen ígneo, acá tenemos dos. El basalto y tenemos el granito. Dos ejemplos, muchachos, de rocas ígneas. Profe, rocas sedimentarias, un ejemplo de roca sedimentaria, la arenisca, es cuando la arena se compacta, la arenisca, y tienes el conglomerado, que son ejemplos de tipo de roca sedimentaria. Entonces, vamos. Granito y basalto, ígneos. Arenisca, conglomerado, vendrían a ser sedimentarios. Y el mármol sería un ejemplo de metamorfo. La respuesta a la pregunta de chicos, la de metamorfo. Nos vamos a la... ¿Qué tipo de roca es el granito? Ya tú sabes. ¿Cuál es? Es una roca volcánica, es una roca ígnea de corte intrusivo. Es decir, ese material me está preguntando por el granito. El granito, muchachos, es de tipo intrusivo. ¿Ya? Entonces, ígnea de tipo intrusiva. Intrusivo. Ya, chicos. Vamos a la pregunta número 5. A ver, durante una clase, el profesor Lovejoy explicó, dice, que al estudiar la estructura interna de la Tierra, los biólogos identifican ciertas zonas donde las ondas sísmicas cambian de velocidad o dirección, llamadas también discontinuidades, espacio de transición, muchachos. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica de esta zona, o sea, de la discontinuidad? Muchachos, ya, Perse me dice, ¿qué es una línea exclusiva? Ya, Perse, cuando el magma, escúchame, cuando el magma logra salir, si el material magmático se cristaliza fuera de la superficie, se llama explosiva. Pero si el material magmático se cristaliza dentro, se va a llamar inclusivo. Pero ambos van a ser rocas de origen volcánico, o sea, rocas ígneas. Repito, si la roca se cristaliza fuera de la superficie, extrusiva. Si se cristaliza dentro de la corteza, se llama intrusivo. Solamente es por el lugar de residencia, nada más. Ya, perfecto, perfecto. Pues, pero recuerda, Persia, que los dos son de origen volcánico. Los dos. Solamente en lugar de consolidación. Chicos, 6. Oh, perdón, estamos en las 5, perdón, 5. A ver, marca los límites entre materiales con distinta densidad, por supuesto, son espacios de transición. Va. B, provoca variación en la velocidad de ondas que salen del concepto, por supuesto, transición, muchachos. C, representa una zona de transición que puede encontrarse en el manto en cualquier lugar, manto, corteza, núcleo. Permite la emisión directa del magma a la superficie. Pregunta. ¿Interviene en la emisión del magma? No, no interviene, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la pregunta 5, muchachos? Para que pasen a 5. Pregunta 5, ¿cuál sería tu respuesta? La alternativa D. La alternativa D. La 5 delito, muchachos, delito. Vamos a la 6, ¿no? El tiempo, chicos. Uy, vamos con la 6, chicos. Dice. Durante el estudio de la estructura interna terrestre, se ha determinado que las ondas sísmicas cambian de velocidad dependiendo del material que conocen. Esto permite identificar la densidad conforme se desciende. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente esta relación entre densidad y profundidad? Ya, léelo bien, por favor, y me dan tu respuesta. Con esto te guía, no la olvides. Acá. Guíale, por favor. Pregunta 6, vamos en la 6, chicos. Pregunta 6. 6 me dice por acá, la densidad aumenta con la profundidad. Con la profundidad aumenta la densidad, temperatura, hierro y presión. Va muy bien por ahí nuestro amigo
Marcó ahí la alternativa C, armas también la C, perfecto. La densidad aumenta con la profundidad. ¿Es correcto, chicos? Pregunta 6. Aquí lo hemos visto. Ya, chicos, con la profundidad aumenta. Vamos a la 7, chicos. Durante una práctica de campo, los estudiantes identificaron rocas de tipo metamórfico que presentan una textura laminada y brillante, originadas a partir de otras rocas precedentes. ¿Qué tipo de origen presentan estas rocas? Chicos, esas rocas, vamos a ver, ¿se forman por acumulación de fragmentos? No, ya te he explicado que la acumulación de fragmentos sería al costado colocar sedimentarias. Ya la A se refiere a sedimentarias. 2. Ovejo. ¿Se originan por el incremento rápido del magma? No, eso se llaman rocas ígneas. Rocas ígneas. Dice laminadas y brillantes y rocas metamórficas, dice. Ya. C. Se forman por compactación de materiales orgánicos de zonas pantanosas. Eso es sedimentario también. Sedimentario, chicos. Y la D. Se originan por transformación. Acuérdate, metamorfosis, metamórficas, cambio, transformación. Por tanto, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 7, muchachos? Si te habla de rocas metamórficas, rocas que han tenido ciertos cambios, sería la alternativa B. Alternativa D. Se originan por saco, Jeremy, muy bien, Percy, se originan por transformación. Acuérdate, transformación, cambio, metamorfosis. No hay una obra que se llama metamorfosis. De ahí vienen las metamórficas, anteriormente han sido o ellas o han sido sedimentarias, que por diversas razones han cambiado. Entonces han tenido un nuevo tipo de roca, generan un nuevo tipo de roca. Bien, vamos a la siguiente, muchachos. Número 8. En el análisis de los distintos tipos de rocas metamórficas, se identificó un grupo que presenta una expresión paralela de minerales. Esas rocas se denominan, ya, las metamórficas se van a clasificar en dos tipos, foliadas y no foliadas. Aquí nos habla, muchachos, de metamórfica. Pregunta, entre foliadas y no foliadas, ¿cuál es la que aparece ahí? Entre foliadas y no foliadas, ¿cuál aparece? Isabel, la C, dice Isabel, correcto. Es decir, las foliadas son aquellas metamórficas que van a tener esa disposición casi paralela. Por eso el nombre, laminar foliado, ¿no? Laminar. Listo. Pregunta número 9. En una clase, la clave en la 8, chicos, la C foliadas. Chicos, 9. Me dice, en una clase sobre la estructura interna del planeta, se explicó que algunos métodos permiten obtener información sin necesidad de excavar. Uno de ellos analiza el comportamiento de ondas que se propagan por el interior de la Tierra, tras liberaciones naturales de energía. ¿Qué tipo de método describe este caso? Campeón, dime tú, ¿cuál es ese método importante, trascendental, muchachón, que determina conocer la estructura interna de la Tierra? Sísmico, claro, pues sí, por supuesto. Las ondas sísmicas son las que nos van a servir a nosotros para medir. ¿Ya? Clave entonces, la D, Percy, la D. Bien. Vamos a la pregunta 10. Pregunta 10, muchachos. Pregunta 10. Con respecto a la característica del cereal y el sigma, en la estructura terrestre, determine cuáles de las siguientes son enunciados es correcto. A ver, estamos acá. Dice. Con respecto licencial, corresponde la capa inferior del manto. No, corresponde a la capa, a la parte superior de la corteza, más no del manto. Por tanto, muchachos, la primera afirmación es falsa. 2. El cima, acá está el cima, constituye la parte inferior de la corteza y está compuesto principalmente de silicatos y magnesio. Esto es totalmente correcto. 2. Verdadero. 3. El cial, desde el cial, se ubica debajo del cima. A ver, el cial está por encima, por encima, porque no está debajo, por consecuencia es falsa. ¿Cuál es la única correcta, chicos, en la pregunta 10? La B, solo 2. Perfecto, Jerry, solo 2. Vamos a la 11. Me dice, en una clase introductoria de geología, el profesor explicó que existen rocas que se forman a partir de magma.
Chicos, ¿cuáles son las únicas rocas que se forman a partir de magmas? Las únicas que se forman a partir de magmas. Acuérdate, yo te lo puesto por acá. O sea, a partir de acá, muchachos, ¿qué tipo de rocas comienzan a salir acá? Rocas de tipo, acá se van a formar rocas de tipo ígneas, ¿ok? Rocas ígneas, claro, vamos a la 12. Durante una clase sobre estructura interna de la Tierra, se pide estudiar relacionar a las zonas de A, B y C. Perfecto, A y C. Vamos acá. La capa compuesta principalmente por silicatos, hierro y magnesio, donde se producen las corrientes convectivas. Chicos, ¿dónde se producen las corrientes convectivas? Acá, ¿cierto? ¿Y esto dónde forma parte? El manto. O sea, la uno debe ir con besito. Uno con besito. Uno debe ir con besito, chicos. Uno con besito, ¿no? Dice, la capa compuesta principalmente por silicato de hierro donde se producen las corrientes convectivas. Uno debe ir, muchachos, con... ¿ver? Hay diferentes capas acá. Ya. Chicos, imaginemos que la A, vamos a ver, tenemos cuatro, ¿no? Tenemos cuatro. La E se refiere a la corteza, la C se refiere al manto superior y la B al manto inferior. No la había visto ahí. Ya, entonces ahí sería uno con C. Uno con C, uno con C. Dos, estructura sólida formada por hierro y níquel con temperaturas cercanas a 6000 grados. Ya, ahí sí es el centro. Sería este, ¿no? Sería este. A. Correcto, 2 amor, chicos, 2 amor. 1 C, 2 amor, ¿ya saben lo que es, chicos? 3 capa líquida compuesta por metales fundidos que tiene el campo magnético. Pero líquido, dice, líquido, este, ¿no? Y acá sería entonces la B, 3 con B. Clave enano, chicos, clave enano. Pregunta 13. Ya, a los chicos, esa discontinuidad, ¿cómo se llama? Está señalando a esta, ¿no? A esta de acá. Está que señala a esta de acá, a la de Gutenberg. Dice, ¿se trata de la discontinuidad de Gutenberg? Por supuesto que sí, se trata de Gutenberg. Dos, en esta zona, en las zonas sísmicas S, se detiene lo que indica que el núcleo externo es líquido. El núcleo externo es líquido. Recuerda que las ondas de tipo S no atraviesan por materiales líquidos, solamente por materiales sólidos. Va. Tres, me dice tres. Esta región se caracteriza por una disminución abrupta de densidad hacia el interior. La temperatura con la profundidad recuerda que va aumentando, no va disminuyendo. Por tanto, chicos, en la pregunta número 13, ¿cuál sería la respuesta correcta? Número 13, campeón. Número 13. Delito, perfecto, delito, muchachos. Y por último, número 14 y 15, chicos, ya estamos poco. Número 14, muchachos, nos dice, la zona A, el A es el núcleo interno específicamente. ¿Se encuentra en estado líquido? No, el núcleo interno está en estado sólido. Dos, está compuesto por hierro, verdadero. Su temperatura alcanza los 6000 grados, verdadero, chicos. Clave, encuentros en la 14, enano, ¿cierto? Enano. Y llegamos a la última, muchachos, pregunta 15. La discontinuidad representada en los 70 kilómetros de profundidad corresponde a la de Mohorovic. A ver, muchachos, 70 kilómetros, la que separa, jovencitos. A ver. Repetir, o sea, 70 kilómetros. Esta acá, repetir. Los chicos, y esta era de Mohorovic, esta es la que separa. Nos está hablando de eso, verdadero, la de Mohorovic. Dos, la discontinuidad acelerada a 70 kilómetros fue indicada gracias al cambio de velocidad de ondas sísmicas, correcto. Y esta discontinuidad es la más profunda en la corteza continental, en la corteza central. Claro, porque ya está llegando a la última parte, el límite con quién, con el manto, ¿no? Por tanto, chicos, en la pregunta número 15, la clave sería alternativa A. Alternativa A. Bien, ¿alguna duda adicional, chicos? Consulta, jovencitos. ¿Todo claro, todo bien, jovencitos? Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídate bastante. Nos estamos viendo. Nos vemos, chicos. Cuídense.